Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Los Duelistas, la primera y quizá la mejor película de Ridley Scott, es una película muy poco conocida frente a Gladiador, Alien, El Reino de los Cielos, películas con grandes efectos especiales, amplio presupuesto. Los Duelistas, en cambio, es una película pequeña, filmada con $90.000, su director todavía no era conocido, reutilizó escenas de una publicidad comercial que había filmado antes. La película es difícil de clasificar, esto contribuye a que sea poco conocida. No es una película de guerra, no es una película de espadachines, no es un drama. Es una película extraña. Tampoco es tan extraña como para ser una película de culto, con películas de esa que uno se pregunta ¿qué fue eso? No, es una película bastante razonable. Los Duelistas cuenta la historia de dos hombres quienes en la vida real se batieron a duelo 27 veces, algunas fuentes dicen que más de 30. La película esto obviamente hubo que reducirlo a mucho menos. De todos modos es fiel a los hechos reales la película. Y plantea un tema interesante, transcurre la historia entre 1800 y 1815, época caótica en Europa y en el resto del mundo también, pero sobre todo en Europa. La revolución ha quedado atrás y vemos el ascenso de Napoleón, el imperio, el derrumbe del imperio, el regreso de Napoleón, la caída, el regreso de la monarquía, la Segunda República, personajes cínicos que están con todo el mundo, que fueron bonapartistas, después están persiguiendo bonapartistas, después son bonapartistas de nuevo. Y en medio de ese caos, en medio de ese absurdo, hay una escena donde un niño está tratando de entender quién gobierna en ese momento. Y dice, está el rey, no, el rey ya no está más. ¿Y Napoleón va a volver? Sí. Bueno, ¿y por qué no gobiernan los dos juntos? Dice este chico que no entiende nada. En medio de ese caos, estos dos hombres que no lo dicen, pero piensan más o menos igual que ese chico, aunque desde luego traten de disimularlo socialmente, no lo pueden decir francamente. En medio de ese caos, encuentran una cosa que tiene sentido, que es su duelo. Es lo único que dura a lo largo del tiempo y que tiene una lógica clara, tiene reglas y es honorable. En medio del absurdo, el duelo es lo único que no es absurdo, es lo único que tiene sentido precisamente por ser totalmente arbitrario, por ser un invento artificial, construido, formal, lleno de reglas y protocolos que probablemente no tengan mucho sentido. En una sociedad más razonable el duelo sería considerado absurdo. En esa sociedad es lo único que no es absurdo, es lo único que tiene sentido. Y por eso lo más importante en la vida de estos dos hombres. Dejan parejas, pierden cargos, hacen enormes sacrificios para continuar el duelo. Hay una escena, voy a tratar de no hacer spoiler, en la retirada de Rusia, donde en medio del desastre que fue esa campaña militar para los franceses y sus aliados, vemos que estos dos tipos están más preocupados por su duelo que no por la guerra. Y no porque no sean militares responsables, conscientes de su deber, sino porque han visto tantas guerras, tantos ir y venir. En cambio el duelo tiene sentido, el duelo tiene lógica, tiene
tiene un sentido claro. Y quizás en una época bastante parecida como la que vivimos nosotros, donde una persona de 40 años, como 40 y pico, ha visto a modernos Boucher subirse una barricada, condenar lo mismo que elogiaban hace 10 años y que repudiaban 20 años atrás y elogiaban 30 años atrás. Quizás sea una buena idea no batirse a duelo 30 veces, quizás eso no sea buena idea, pero sí buscar pequeños rincones de la realidad, del mundo, que tengan sentido, que tengan reglas claras, que sean honorables. En este sentido, los personajes de esa película no me parecen insensatos. Quizá podrían haber hecho otra cosa que no sea destriparse mutuamente durante 15 años. Pero su actitud ante la vida no es ridícula, su actitud ante la vida no es absurda, su duelo no es absurdo. Aunque la causa sea trivial, en un momento uno de los personajes parece haber olvidado qué fue lo que causó el duelo en primer momento. Vivimos en una época muy parecida a la época napoleónica, donde nada tiene mucho sentido. El mundo de hoy es caótico. Pero puede haber pequeños mundos cerrados con reglas propias que no sean absurdos y que pueden darle sentido a nuestra vida, pueden justificarnos. Espero que les haya resultado interesante. Nos vemos la próxima. Chao.